Hoy queremos hacer algo especial, queremos hacer una reunión poco más dinámica y dar algunas respuestas a algunas preguntas que nos han enviado. Y no es porque nosotros no la sepamos toda, porque estamos aprendiendo y somos estudiantes de la palabra, y lo que queremos hacer es dar una buena respuesta a las preguntas. Sé que hoy vamos a tocar algunas que a lo mejor usted tendrá muchas otras, y yo creo que este tipo de programas los vamos a seguir haciendo en otras ocasiones, en otros días, para seguir dando respuestas. Así que lo invito que si tiene alguna pregunta, envíenosla, que por interno nosotros las vamos a tomar, las vamos a estudiar y luego les estaremos dando respuesta. Pero hoy quiero hablar acerca de algunas que muchas personas nos han hecho. Y entonces resulta de que hay personas que nos han preguntado y nos han enviado mucho durante estos días, y es que nos hicieron esta primera pregunta y dijeron: ¿podemos escuchar cualquier tipo de música? Oiga bien, esta es una pregunta que nos llegó y que nos hicieron varias personas, y es esa: ¿podemos escuchar cualquier tipo de música? Y yo quiero, para dar respuesta a esta pregunta, quiero primero leerles un versículo que está en 1 Corintios capítulo 10 versículo 23, donde el apóstol Pablo nos da una respuesta, yo creo que no solamente a esta pregunta, sino a muchas otras que la gente a lo mejor se hace o tiene. Y mira lo que dice aquí la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10 versículo 23, dice: todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Oiga lo que dijo Pablo. Pablo dijo: todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Entonces, para la persona que nos hizo esa pregunta, que si se puede escuchar cualquier tipo de música, yo me imagino que esa persona debe ser cristiana, ¿no? Y se debe estar preguntando, o a lo mejor no es cristiana, pero debe estar haciéndose la pregunta si se puede escuchar cualquier tipo de música. Y yo les voy a decir algo a ustedes. Saben ustedes que la música fue creada por Dios, porque Dios fue el que la creó. La Biblia habla que él, en el principio, digamos en Génesis, cuando él empezó a crear, en el primer día, en el segundo día que fue creando todo, dice la palabra: y vio Dios que era bueno. O sea, en otras palabras, celebró Dios. Uno puede encontrar versículos tan famosos que dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo, o sea, hay celebración. Yo me imagino que cuando un pecador se arrepiente, y todos los días la gente vive arrepintiéndose, imagínese cómo será en el cielo esa fiesta, esa algarabía, esa alegría, porque un pecador se arrepiente. También encontramos muchos salmos donde nos habla que alabar a Dios con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo, que todo lo que respire alabe al Señor, dice el Salmo 150. Pero cuando hablamos de la música, nosotros tenemos que tener muy en claro, y esto nos tiene que quedar claro para dar respuesta, es que aunque la música fue creada por Dios, ha sido tergiversada por el enemigo para engañar a muchas personas. Por esa razón es necesario reconocer la música que no glorifica a Dios. ¿Para qué? Para no escucharla. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta esto, que la música trae recuerdos y puede despertar sentimientos. Mire, cuánta gente muchas veces escucha una canción, escucha algo, y eso le trae recuerdos, le despierta sentimientos, y muchas veces, aunque hay sentimientos buenos, recuerdos buenos, pero en algunas ocasiones trae y despierta unos sentimientos no tan gratos, no tan buenos. Entonces, nosotros tenemos que saber que el plan del enemigo es meterse en la mente y en el corazón de las personas, y un medio que él usa es la música.
y así llegará a controlar nuestro comportamiento. Por eso nosotros tenemos que saber que la música la creó Dios, pero el enemigo, el diablo, ha tratado de dañarla, de tergiversarla, de desviarla. Entonces en muchas canciones no se glorifica a Dios, sino que se glorifican pecados como la fornicación, el adulterio, los placeres sexuales, la falta de perdón, la venganza, la depresión, la muerte. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Por eso las personas tienen que o debemos renunciar a la música que está contraria a la voluntad de Dios. Entonces, algunos consejitos para la persona que nos hizo la pregunta si una persona puede escuchar cualquier género, cualquier tipo de música. Y estos son consejos que le pueden ayudar. Y es que debemos aprender a reconocer cuando una canción es buena y cuando es mala. ¿Por qué? Porque hay algunas canciones que, como lo decíamos hace un momentico, de lo único que hablan es de pecado, de adulterio, que tengo mi esposa pero tengo un amante y quiero a las dos y no quiero hacerle daño a ni una ni a la otra, pero no quiero dejar a ninguna. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por el ritmo. Y acuérdese lo que dijo el apóstol Pablo: todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Entonces debemos nosotros reconocer y analizar muy bien cuando una canción es buena y cuando una canción es mala. Otra es no hacer concesiones con las canciones pecaminosas, porque podemos ser atrapados por ella. No escuchar música que avive recuerdos, experiencias del pasado, lo pueden llevar a sus antiguas prácticas. Y esto es lo que quiero decir también. La música, en lugar, oiga bien esto, si la música de algún lugar o alguna familia, algo lo está afectando, pues hay que orar, hay que confesar la palabra. Y nosotros debemos destruir todo lo que no edifica a Dios. Entonces, por eso cada uno debe saber qué es lo que está escuchando y qué es lo que está colocando en su corazón. Y yo quiero decirle a las personas que me hicieron esta pregunta, y es que oigan música cristiana, especialmente alabanza y adoración. Es increíble el resultado que han producido, por decir, cuando nosotros aprendemos a buscar a Dios en alabanza y en adoración. Hace algún tiempo les di un mensaje, una predicación de lo que es el poder de la alabanza, de lo que es la música, cómo Dios trae a través de la alabanza liberación, bendición. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos escuchando, porque no toda la música, aunque tenga un ritmo muy bueno y nos guste, nosotros debemos saber qué está cantando, qué está confesando, qué es lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, por eso es que debemos más bien escuchar música cristiana y especialmente alabanza y adoración. Muy bien, otra pregunta que nos enviaron y que nos hicieron, y estaba muy relacionada con lo mismo, y es: mis hijos pasan mucho tiempo en Facebook. Otra mamá contestó y dijo que en internet. Y una esposa que nos envió esta pregunta y dijo: pastor, ¿cómo hago? Porque mi esposo vive todo el tiempo pegado al teléfono y ya no tenemos muy buena relación o intimidad porque siempre está con el celular. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Y yo creo que eso es un fenómeno que hoy está pasando, porque ahora años yo me acuerdo cuando la televisión era la que tenía como atrapaba a la gente, y que muchas veces las personas duraban horas y horas pegadas de un televisor y ya no había reunión familiar, ya no había ese compartir. Ahora de pronto la televisión ha sido un poquito desplazada y lo que ha tomado el control es el internet o las redes sociales, el Facebook, Instagram, Netflix, cuántas aplicaciones que hoy día hay. Y hoy día podemos ver cuántas personas de verdad, muchachos, se pasan todo el tiempo, todo el día pegados de sus dispositivos, o como nos enviaba esta pregunta una esposa y decía: mi esposo dura todo el tiempo
con su celular y ya no tenemos intimidad porque siempre está allí. Entonces también quiero dar alguna respuesta cómo hacer para ser libre de esto. Y yo creo que aquí tenemos que entender algo, y es que debemos tener límites claros y bien definidos sobre esta pregunta y sobre lo que son los dispositivos o el Facebook. Mire, el internet cuando salió lo que hizo fue adelantarnos, porque hoy gracias a Dios pues tenemos este medio, tenemos toda esta tecnología, estas redes sociales, y yo bendigo a Dios por todo esto. Yo no soy del tipo de pastor que cree que eso es del diablo, no, pero creo una cosa, que nosotros tenemos que controlarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos límites bien claros y bien definidos, ¿sabe qué puede pasar? Que ese dispositivo o esas redes sociales o el internet, como quiera llamarlo, nos puede controlar a nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, que no nos controle. Entonces, la razón principal por la que muchas personas no tienen tiempo hoy día es ¿por qué? Porque todo el tiempo están pegados de su dispositivo. Yo no estoy diciendo que sea malo, pero nosotros tenemos que tener límites claros. Mire, hay cristianos que yo he escuchado que me dicen: pastor, es que yo no tengo tiempo para orar o para leer la palabra. Y yo siempre les digo: ¿cuántas horas pasan en las redes sociales? ¿Cuántas horas pasan viendo su Instagram o su Facebook o viendo películas? Y muchos lo único que hacen es mirarme como con risa, sí, esa risa maliciosa. Y yo les digo: pues corten un poquito eso, saquen tiempo de ahí que muchas veces no es tan valioso, y oren o saquen para las demás actividades. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en esto, y aquí esto va porque nosotros tenemos que establecer límites muy claros y tener pautas en esto. Y quiero que miren estas pautas que creo que les va a servir y a la persona que nos hizo la pregunta. Y es: 1, limitar el tiempo semanal o diario que dedica a las redes sociales. O sea que usted, si va a coger su teléfono para mirar sus redes o revisarlas, usted va a limitar su tiempo. Usted va a decir, y creo que por ahí hay algunas aplicaciones que le muestran en tiempo real cuántas horas pasa diario en redes. Entonces, limite el tiempo diario o semanal. Usted va a decir: voy a mirar solamente 1 hora, y distribúyala en la mañana, en la tarde, en la noche, qué sé yo, y solamente sea 1 hora. O sea que tenemos que limitar el tiempo que pasamos en estos dispositivos. Otra es seleccionar muy bien las páginas que vamos a entrar, porque muchas veces nos enredamos con algunas páginas que no son buenas. De seleccionar muy bien lo que queremos ver, lo que queremos estudiar, darnos cuenta. Otra pauta que tenemos para que esto no nos domine y no dañe la relación, y como la mujer que nos envió, que ya con el esposo no tenía intimidad porque se la pasaba horas y horas en la noche, hasta altas horas de la noche, pegado de su teléfono. Y eso es lo que tenemos que hacer, y es no ver, óigame bien, no pegarnos del dispositivo, de las redes sociales, porque no tenemos nada más que hacer o estamos aburridos. Y eso es lo que hoy día pasa. Muchos dicen: no, yo no tengo nada para hacer, estoy muy aburrido, y entonces lo que hace es pegarse de estos dispositivos y pasar horas en el internet. Y eso tenemos que tener esa pauta clara. No vamos a pegarnos de ahí porque no tenemos nada que hacer o estamos aburridos. Otra pauta, y que nos va a ayudar mucho, es, óigame bien, si el teléfono, el internet o estos dispositivos nos controla, dejemos de verlo o de entrar por 1 semana o por 1 mes. ¿Qué tal les parece eso? A los que no pueden soltarlo, a los que pasan horas y a los que ya ni comparten con la familia porque siempre están pegados de su dispositivo. ¿Qué tal si por 1 semana lo sueltan, o por 1 mes y lo dejan a un lado y solamente lo tienen para contestar llamadas o mensajes que sean exclusivamente de trabajo? ¡Wow! Algunos yo creo que estarán haciendo cara: ¿qué? ¡No! Pero esas son pautas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que volver a tener control de nuestra vida, porque muchas veces la gente se ha vuelto adicta y está controlada por estas cosas.
Entonces, si son adictos a la internet, a los dispositivos, pues deshagámonos de él hasta que recuperemos nuestra libertad. Es aconsejable, hermano querido, para que nosotros mantengamos la unidad familiar y estar, es controlar, como les dije hace un rato. Porque mire, familias se están distorsionando, ya no comparten, hasta matrimonios se están dañando, porque muchas veces ya pasan horas y horas en los dispositivos. Entonces tenemos que controlar el tiempo, tenemos no que estar ahí porque no tenemos nada que hacer o estamos aburridos, seleccionar muy bien las páginas o lo que vamos a ver. Espero que estas pautas, esto les sirva a los que están siendo controlados por estos medios que son muy buenos, son una bendición, pero si no los usamos bien nos pueden controlar y podemos perder mucho. Muy bien, otra pregunta que me hicieron, y aquí va a entrar en un bloque que la organizamos, y es: pastor, ¿cuándo está uno listo para casarse? Yo no sé si es que la persona que nos envió esta pregunta se piensa casar o no sé, pero nos envió esta pregunta y es: ¿cuándo estamos listos para casarnos? Y yo creo que esta pregunta se la puedo responder con una respuesta muy sencilla, y es: ¿sabe cuándo estamos listos para casarnos? Cuando estemos dispuestos a sacrificarnos para que el otro sea feliz. Y una de las cosas que nosotros tenemos que saber, y al que nos hizo la pregunta, que cuándo está uno listo para casarse, porque me imagino que la persona me estaría preguntando era por la edad o cuándo uno sabe que puede dar este paso del matrimonio. Y algo que quiero contestarle a todos, y es que el matrimonio, nosotros tenemos que saber que nos casamos no para ser feliz o para que nos hagan feliz. Nosotros nos casamos para hacer feliz a la otra persona. Entonces, el que nos envió esta pregunta, le digo: ¿sabe cuándo usted está listo para casarse? El día que usted esté dispuesto a hacer feliz a la otra persona, a sacrificarse para que el otro sea feliz. Porque el matrimonio es eso. Y sabe que el matrimonio es para que cumplamos el propósito y la voluntad de Dios. Entonces, ahí es donde usted se da cuenta si usted está listo para casarse o no. Y la respuesta ¿está usted dispuesto a sacrificarse para que la otra persona sea feliz? Oiga bien esto. Y esto es tremendo, porque el día que yo me casé pensando en eso: cómo hacer feliz a mi esposa. ¿Cómo hacerlo? Y muchos se casan que me hagan a mí feliz, que yo pasar bueno, que ya yo no estar solo. Y si usted piensa que se va a casar para ya no estar solo, pues no se case, porque no está listo. Otra pregunta que nos hicieron muy parecida a esta, y fue: ¿con quién me puedo casar? Otro nos envió la pregunta y fue diferente pero parecida, es: ¿cómo sé que es la persona ideal para mí? Wow, esa pregunta a mí me gustó tanto, porque yo creo que todos los solteros siempre andan mirando. Yo me acuerdo cuando yo antes de casarme y que estaba orando por mi esposa, yo me acuerdo que yo miraba a una muchacha y lloraba, y yo decía: Señor, ¿será esta? Y yo empezaba a mirarla: uy, esta me gusta por esto, esta me gusta por aquello, uy, yo creo que esta es la persona ideal para mí. Y yo miraba, porque pues imagínense, y me recordó tanto cosas tan bonitas cuando yo pensaba en eso mismo: ¿con quién me puedo casar? ¿Quién será la persona ideal para mí? Pues les voy a dar una respuesta a la persona que me hizo esta pregunta. ¿Cómo puedo saber quién es la persona con que me debo casar, o la persona ideal? Y para todos los que están pensando eso, pues quiero decirles con quién usted no debe casarse. Y aquí usted se va a dar cuenta si es la persona ideal o no es ideal, si es una persona que con la cual se puede casar. Y aquí les quiero decir esto: usted no debe casarse, escuchen, con una persona que no ame a Dios. Sencillo. Si usted cree que la persona es ideal porque es bonito, porque es bonita, porque es alto, porque bueno, qué sé yo, pues si esa persona no ama a Dios, usted no debe casarse con esa persona. Usted no debe casarse con un mentiroso o con una mentirosa.
porque no hay nada más terrible que una persona que tenga esta debilidad. Usted tampoco debe casarse con una persona materialista, que solamente le importe la plata o los carros o la ropa o los restaurantes. Con una persona materialista usted no debe casarse. Usted no debe casarse con una persona que se cree como un playboy, como una diva, que se cree, pues, no sé, como dicen los muchachos o el dicho popular, la última Coca-Cola del desierto, que es tan altivo o tan altiva que se cree, pues, lo más lindo que hay. Usted tampoco debe casarse con un hombre o con una mujer que evada sus responsabilidades. Y esto aquí yo quiero que ustedes, y para los que me hicieron la pregunta de con quién me puedo casar o cómo sé que es la persona ideal, una de las cosas que usted tiene que mirar, y ese es el periodo y el proceso del noviazgo, porque el noviazgo es para eso. Lastimosamente hoy la gente, cuando piensa en el noviazgo, lo único que piensan es en las relaciones sexuales, que el noviazgo es para conocernos y sexualmente a ver si me gusta, no me gusta. Pues no, señores, porque nosotros debemos es guardarnos, y el noviazgo es un periodo de tiempo para yo conocer a la persona y conocer si esa persona es responsable. Mire, yo tengo 2 hijos y tengo una hija de 16 años, y yo siempre le digo a mi hija esto y a mi hijo, y le digo: el día que ustedes busquen o piensen en buscar, en el caso de mi hija, un novio con el cual ustedes crean que se quieren casar, yo siempre les digo: mírenlo muy bien. Y no estoy hablando de si es alto, bajito, fornido, no flaco, gordo, no. Si es una persona responsable, si es una persona que trabaja, que cumple con sus obligaciones. Siempre le digo a mi hija: mire si ese muchacho respeta a su mamá, honra a su papá, porque le digo, si no respeta a su mamá, si no honra a su papá, ¿qué le garantiza a usted que a usted la va a honrar? Entonces tenemos que mirar que sea una persona que no evada sus responsabilidades. Otra cosa que nosotros tenemos que mirar si es la persona ideal es que no nos debemos casar con una persona coqueta, con una persona que ande exhibiéndose y mostrándose a todo el mundo para que la vea. Esas personas que son así coquetas, que se viven exhibiendo, es porque tienen vacíos en su corazón y quieren llamar la atención. Otra es: no se debe casar con una persona rencillosa, con una persona controladora, con un holgazán que todo el día se la pasa en la casa pegado del internet o jugando, bueno, qué sé yo. No se debe casar con una persona obsesiva por su apariencia. No se debe casar con un abusador o con un niño de papi y mami, porque así hay muchos que son niños de papi y mami que se creen muy lindos. Entonces ahí es donde yo le quiero dar la respuesta a esa persona que me dijo que si ¿cómo es la persona ideal? Pues entonces yo quiero mostrarte que no solamente es lo físico, es todo esto que te he dicho. Y mire, un día me dijo y me hicieron otra pregunta y me dijo: pastor, pero si esa persona no me gusta físicamente, entonces ¿qué? Y yo les voy a dar la respuesta al que me hizo esa pregunta, porque alguien dijo: bueno, y si la persona ama a Dios, es una persona responsable, es una persona que no es coqueta, es una persona que no es posesiva, que es trabajador, que respeta a su mamá, pero si no me gusta físicamente, ¿qué? Porque, y yo les voy a decir una cosa, que ahí es donde entra algo, y es la voluntad de Dios. Y yo les voy a decir, cuando es la voluntad de Dios, a uno le va a gustar la persona. Esa persona le va a gustar físicamente. Así que los que están solteros y están esperando con quién me voy a casar o cómo es la persona ideal, no se preocupen, que hasta físicamente también les va a gustar. Porque acuérdense que la voluntad de Dios, dice Romanos 12:2, que es buena, agradable y es perfecta. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y mire, y otra cosa que también debemos mirar en las personas con la que usted se piense casar y la que usted crea que es ideal, y esto es un punto importante, y es la familia extendida. ¿Cómo es la familia de esa persona? Yo he conocido familias de algunos muchachos que uno dice: uy, Dios mío, esta familia, qué locura. Esta familia, como dice una canción por allá, tu casa es casa de locos y la tuya otro poco. Una familia
familias disfuncionales con unos problemas tan impresionantes. Y yo siempre le digo a las personas que hacen prematrimonial, porque en la iglesia en MDS, cuando una persona se va a casar, tiene que hacer prematrimonial. Y en el prematrimonial les hablamos y le enseñamos y los preparamos para lo que es el matrimonio. Y entonces recuerdo una vez que estaba dando un curso prematrimonial a una pareja que se iba a casar, que ese curso dura 3 meses, son 12 clases, pero es increíble. Preparamos a la gente para ir al matrimonio. Y me acuerdo que esa pareja en especial me dijo: pastor, es que usted no quiere que nosotros nos casemos. Y yo le dije: ¿por qué, mío? Porque usted como que nos está hablando como que no. Y yo le digo: sí, yo sí quiero que se casen, pero quiero que tengan los pies puestos en la tierra y que sepan lo que están haciendo. Y una de las cosas es la familia extendida, porque acuérdese muy bien que la familia de su novio o de su novia, bien después de que usted se case, viene a ser también familia suya. Y por eso es que nosotros debemos mirar muy bien, no solamente a la muchacha o al muchacho, también la familia, porque esa familia de la otra persona también va a ser parte de nuestra familia y va a ser nuestra familia. Entonces, por eso en el noviazgo debemos observar, pensar y decidir si podremos convivir con los papás, con los hermanos o los parientes de nuestra futura esposa o esposo. Y esto es importante. Mire, también usted va a ser capaz de convivir con esa familia de su futuro esposo o esposa, porque esa va a ser su familia también. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber que no solamente nos casamos con el muchacho, con la muchacha, sino también con esa familia, porque esa familia viene a ser parte ya de nuestra familia. Mire, otra pregunta que me hicieron en esta misma dirección es: ¿está permitido el divorcio y segundas nupcias? Oiga bien, y esta pregunta es muy buena. Y esta pregunta se la hicieron también un día a Jesús, que si estaba permitido el divorcio y el volverse a casar. Pues a Jesús le hicieron esta misma pregunta y yo quiero responderla con la respuesta de Jesús. Y está en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 3 al 8. Y escuchen lo que el Señor Jesús dice. Dice: algunos fariseos se le acercaron y, para ponerlo a prueba, le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Y dice el versículo 4 de Mateo 19: ¿no han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces miren cómo está aquí la respuesta. O sea que Jesús es bien enfático y está diciendo: lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre, porque en el principio creó Dios al hombre y a la mujer y dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero mire lo que replicaron los fariseos a Jesús de esa respuesta. Entonces dice el versículo 7: le replicaron los fariseos: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Porque Moisés en la ley permitió el divorcio. Y entonces cuando Jesús está diciendo que lo que Dios une no lo separe el hombre, pues los fariseos dijeron: ¿cómo? Y entonces la ley, Moisés dijo que se podía. ¿Por qué? Y mira la respuesta de Jesús, versículo 8: Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por los obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. En la Reina Valera dice: por la dureza de corazón. Entonces, en el principio, el plan de Dios era ¿cuál? Que el hombre no se divorciara. Por eso es que la primera pregunta que nos hicieron y era: ¿con quién me puedo casar? ¿O cuándo estoy listo para casarme? ¿Sí? ¿O cómo es la persona ideal? Y por eso yo quiero decirles a ustedes, los que están haciendo
haciéndose esa misma pregunta, que no se han casado, ¿con quién yo me voy a casar? Mire, el matrimonio es tan serio que Dios lo estableció desde el principio. Por eso el matrimonio no es un juego. Hoy mucha gente se casa, se descasa, vuelve y se casa, y es como un juego ahí tan terrible que sin darse cuenta han incurrido en una cosa muy, muy peligrosa y muy seria. Es más, por eso es que las nuevas generaciones, cuando se le habla de matrimonio, los muchachos no quieren casarse. Dice, ¿para qué me voy a casar? Para vivir como vivió mi papá, o como vivió mi mamá, o mi tío, mi abuelo, que se casó con uno, se fue con el otro, no le gustó ese, se fue allí, se fue allá. No, pues ¿para qué me voy a casar? Y por eso ese es el motivo que muchas parejas que viven en unión libre no legalizan su situación, porque dice, ¿para qué? ¿Para qué? Así está bien. Y es porque nosotros mismos hemos demigrado y hemos degradado tanto el matrimonio que ya la gente no lo ve importante. Pero yo les digo, el matrimonio es fascinante. No hay nada más especial que estar bajo la bendición de Dios, bajo ese mandamiento de Dios. Yo ahorita el 30 de noviembre, cumplo 18 años de casado con mi esposa. Y algunos dirán, eso no es nada. Yo tengo 25, tengo 30, tengo 40, 50 años de casados. Y yo le voy a decir, pero ¿sabe cuál es una diferencia? Que desde que empezamos nuestro matrimonio fue en la voluntad de Dios. Y quiero darles un dato aquí importante. Cuando yo me casé con mi esposa, yo no me casé ni ella ni yo enamorados, pues así como dicen por ahí, más tragado que no sé qué. No, yo me casé con ella porque sabía que era la voluntad de Dios. Si usted me dice, ¿cómo así que no se casó enamorado? Sí, yo estaba enamorado de ella, pero no así tragado, que mamita, que no sé qué está. No, porque yo sabía que era la mujer ideal para mí. Yo sabía que era la mujer que Dios me había dado. Y saben una cosa, que hay muchos que esperan enamorarse así tragados para casarse. Pues les voy a decir que eso en el noviazgo es pasión, porque el verdadero amor viene en el matrimonio, en la relación. Cuando yo me casé con mi esposa y le di el sí, ella me dio a mí el sí, ya hace casi 18 años, yo me casé convencido de que era la voluntad de Dios, que era la mujer ideal para mí y que yo estaba listo para casarme. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a sacrificarme para que ella fuera feliz. Entonces, yo quiero decirles esto. Y el Señor Jesús dijo que Moisés permitió el divorcio, era por la dureza de corazón, porque no quieren perdonar. Ahora, algo que quiero responder, y es si está permitido entonces el divorcio, porque la pregunta es esa. Mire, en la Biblia solamente hay 2 causales de divorcio, y está aquí mismo en el versículo número 9, y mire lo que dice el versículo 9: les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, en la Reina Valera y en otras versiones dice por fornicación, por adulterio, el que se divorcia de su esposa, óigame bien esto, y se casa con otra, comete adulterio. Entonces la única, el causal acá, uno de los primeros, porque hay 2, es la infidelidad, el adulterio. Pero escuche lo que dice, que si alguno se casa, o sea, le es infiel a la esposa, en el caso del hombre, y le es infiel con otra, tiene un amante y se va y se casa con ella, ¿qué dice? Que comete adulterio. ¡Wow! Y acuérdese que la Biblia dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Entonces, el primer causal de divorcio en la Biblia que lo permite Dios es 1, la infidelidad. Y el segundo es, óyame bien esto, está en Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 12 al 15. Y lo voy a leer, escuche bien lo que dice la palabra. Dice, a los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él, porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente.
Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Y el versículo 15 dice: sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge, óigame bien, creyente, queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Entonces, el segundo causal en la Biblia de divorcio es ¿cuál? Es que no compartan o que no tengan la misma fe, la misma creencia, la misma doctrina o la misma religión. Pero ¿qué dice la palabra? A los que se divorcian. Dice que si se divorcia de su esposa, dice, o de su esposo, quédese solo o reconcíliese. Entonces aquí es donde viene la otra pregunta que me hicieron. ¿Se pueden segundas nupcias? O sea, volverse a casar después de haber sido casado. Y la Biblia es muy clara en este tema. Y yo creo que Dios puede restaurar una persona. Porque si una persona vivió, por decir, un matrimonio tormentoso, donde hubo infidelidad, no de la persona sino de la otra, donde no había acuerdo en su fe, en su doctrina, en su creencia, pues yo creo que Dios es un Dios de restauración y yo sé que Dios puede restaurar a esa persona. Pero vuelvo y lo digo, que sea Dios el que la restaure, que sea Dios el que sane el corazón de esa persona y que sea Dios el que traiga esa persona ideal. No es que, pastor, me divorcié porque esta persona era una posesiva o era esto, era aquello y me voy a casar aquí. Venga, sane su corazón, restaure su vida primero y orémosle a Dios para que Dios traiga a la persona que es, para que usted no siga fracasando. Yo creo en un Dios de restauración y creo que Dios puede restaurar, pero mis queridos, hay que meternos con Dios. Entonces, para la persona que me dice que si se pueden segundas nupcias, pues hay que revisar muy bien para que sea en la voluntad de Dios, porque si fracasó la primera vez, pues mis queridos, yo creo que la segunda ya no se puede. Hay que tener mucho cuidado. Listo, muy bien. Otra pregunta que me hicieron aquí y que quiero dar respuesta en los minuticos que me quedan, y es: pastor, ¿por qué Dios bendice a algunos y a otros no? ¡Ay! Tremenda pregunta. ¿Por qué Dios bendice a unos y a otros no? Increíble. Bueno, muy bien, para el que me hizo esa pregunta o el que se la está haciendo, y es, tenemos que entender algo, que Dios se mueve de acuerdo a su palabra, a su ley. Él tiene una forma de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, por decir algo, hay personas que en el nombre del amor, en el nombre del Señor, hacen cosas y después son errores, son cosas que no son buenas. Y después dicen: no, yo sé que Dios me ama tanto que Él no me va a castigar o que Él no me va a hacer nada. Pues les voy a decir una cosa, que en la Biblia nosotros vemos cómo Dios se revela y cómo Dios revela su carácter. Y no es que Dios no lo ame y no es que Dios lo haya abandonado. Acuérdese que en el libro de Hebreos dice que al hijo que ama lo disciplina. Y si no disciplina a alguna persona es porque es un bastardo. Es una palabra muy fuerte. Pero Dios al hijo que ama disciplina. Si nosotros hacemos algo que no está de acuerdo a la palabra, pues sencillo, no nos va a ir bien. Eso es como el que se pasa un semáforo en rojo y entonces después lo para la policía, o si hay una cámara de esas de fotomultas, entonces le llega el correo a la casa, la multa con la fotico, y usted dice: ¿pero por qué? Y ahí está: porque se pasó un semáforo en rojo, porque hizo ciertas cosas. Y uno dice: pero no es justo. Y esa es la ley, pues así está. Y una cosa bien bonita, que Dios se mueve de acuerdo a su palabra. Mire, nosotros hemos escuchado mucho hablar y a mí me gusta cuando a veces me pongo a escuchar cuando esas leyes que hacen en el Congreso. Y hay un dicho que tenemos los colombianos, que tenemos tantos dichos, que hay gente que dice: echa la ley, echa la trampa. Y eso es verdad. Una vez escuchaba esta terminología hablando de un
debate en el Congreso de cierta ley y que hablaban acerca de un mico. Y entonces cuando yo escuché que el mico de la ley tal, el mico es, yo decía, ¿cómo así que un mico? Entonces me puse a estudiar, a escuchar un poquito más y resulta que hay muchas leyes en nuestro país y en los países nuestros que hay leyes pero tienen un mico. Y yo no soy político, ni abogado, ni nada de eso. No, perdónenme si digo cosas que no son bien concretas al 100%, pero voy a tratar de explicar esto. Hay leyes que los congresistas, abogados, etcétera, etcétera, se pegan de pronto de alguna letra. Se pegan de algo que de pronto no estuvo bien claro, bien editado, para de ahí hacer justificar las cosas. Y esos son como los micos que dice. Hay un mico, esta ley tiene un mico que por aquí no le podemos meter. ¿Y cuál? Así hay muchas personas que andan buscando en la ley de Dios, en la palabra, el mico. ¿Y cuál sería un mico en la palabra? Por decir, la Biblia nunca dice no fume. ¿Y entonces qué? ¿Vamos a fumar porque la Biblia dice no fume? Pues no, mi querido, aunque la Biblia no dice eso, pues nosotros tenemos que saber algo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y nosotros debemos cuidar nuestro templo, nuestro cuerpo. Ahí entra lo que es la mayordomía. Entonces, cuando la gente dice, porque Dios bendice a unos y a otros no, y es porque Dios se mueve de acuerdo a su palabra, a su ley. O sea que nosotros tenemos que tener cuidado y por eso es que yo siempre insisto en que debemos leer la Biblia, debemos leer la palabra todos los días para que sepamos qué es lo que Dios nos manda a hacer, para que nosotros lo hagamos. ¿Y qué dice la Biblia? Que si nosotros hacemos lo que Dios nos manda, ¿cómo nos va a ir? Hay un versículo que a todos les gusta y es Josué 1:8 y él dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche, para que guardes, para que cumplas todo lo que está escrito en él, y todo lo que emprendas prospere y te vaya bien. Entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que dar cuenta que Dios bendice es cuando hacemos las cosas de acuerdo a su palabra. Y quiero mostrarles un pasaje que está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 28. Y quiero leerles el versículo 1 y 2 y salto al 15. Dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Y el versículo 2 dice, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones te vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. ¿Y cómo? Si obedecemos lo que Dios nos está mandando. Entonces mire que no es que Dios bendiga a unos sí y a otros no. Lo que pasa es que muchos obedecen la palabra, siguen como Dios lo ha mandado, y por eso es que nosotros tenemos que saber que debemos obedecer. Y acuérdese que Dios es un Dios de pactos. Por eso es que hay gente que dice, no, es que la Biblia se contradice. Y aquí quiero decir algo, la Biblia no se contradice. Lo que pasa es que la Biblia fue organizada de tal manera que nosotros la podamos entender. Ejemplo, cronológicamente no está organizada como fue escrita originalmente. Y yo no estoy hablando de los escritores, no, sino que por decir nosotros conocemos la Biblia, el principio cuál es: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, hasta llegar a Apocalipsis, que es el último libro. Pero resulta que cronológicamente ese no es el orden, porque el libro más antiguo de todos es el libro de Job. Entonces imagínense donde estuviera cronológicamente. Es más, a los que les gusta estudiar la Biblia, hay una Biblia que se llama la Biblia cronológica, y en esa Biblia cronológica no van a encontrar el libro del Génesis al principio, sino el libro de Job, porque el libro de Job es el más antiguo de todos. Entonces nosotros tenemos que entender esto, que Dios no se contradice. Lo que pasa es que la Biblia está tan diseñada de tal manera que nosotros la podamos entender, la podamos comprender consecutivamente. Pero algo bien fascinante es que la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años por más de 40 hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Hombres como ¿quién? Profetas, reyes, evangelistas, apóstoles. Y sabe una cosa, que Isaías de pronto no se conoció con Pablo, con el apóstol Pablo, pero Pablo citó a Isaías.
Y nosotros podemos ver las similitudes que hay entre un libro y otro de personas que nunca se conocieron, que no vivieron en el mismo periodo de tiempo, que no fueron contemporáneos. Y esto nos da a entender algo y la evidencia que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Porque hombres que no se conocieron, que no vivieron en el mismo periodo de tiempo, escribieron lo mismo. Y el uno citó lo que el otro dijo. Y muy claro, por eso es que nosotros debemos conocer. Entonces, tenemos que obedecer lo que dice la palabra. Y puede que la Corte Suprema que den leyes, pero para Dios el pecado sigue siendo pecado, ¿sí? Aunque la Corte diga que eso ya no es pecado, que eso no es malo. Mire, mi hermano, para Dios sigue siendo, aunque la Corte lo diga. Y otro versículo que quiero leer es el 15. Y dice, pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas ¿qué? Maldiciones. Entonces aquí está que el Señor lo llevó a esta manera, que si obedece le va bien, si desobedece pues no le va a ir bien. Entonces tenemos que obedecer y saber que Dios es un Dios de pacto, ¿sí? Y se mueve de acuerdo al pacto que está vigente. Y la última pregunta que me hicieron, y porque ya se me acabó el tiempo, y esta que muy relacionada también, y es, escuche bien esta fue muy bonita. Dice, llevo muchos años en una iglesia y no prospero. ¿Por qué, pastor? ¡Wow! Tremendo. Y esto yo creo que es muy parecido a lo que acabé de responder a la pregunta de por qué Dios bendice a unos sí y a otros no. Y yo creo que si estamos muchos años en una iglesia y no hemos prosperado, pues nosotros tenemos que saber cómo estamos en obediencia, si estamos obedeciendo lo que Dios nos ha mandado o no. Entonces tenemos que saber cómo es nuestra relación, cómo es nuestra vida, si estamos obedeciendo o no estamos obedeciendo. Yo me imagino que cuando esta persona me pregunta y dice y no prospero, creo que está refiriéndose a la prosperidad económica, a la prosperidad familiar, a la salud, bueno, etcétera, etcétera. Creo que es a eso que se está refiriendo. Entonces ahí entra lo mismo. Mire, yo siempre que tengo la oportunidad de estar en vivo con alguien y me hace esa pregunta, yo siempre le hago otras preguntas y le digo, venga, ¿usted lleva cuántos años en la iglesia? No, pues que 10, que 15, que 20, que soy cristiano hace tantos años y no, nunca prospero. Entonces yo siempre le pregunto y digo, ¿y cómo es su relación con Dios? Usted ora todos los días, usted hace el devocional y entonces empiezan con las disculpas. Bueno, lo que pasa es que no me queda tiempo, o cuando por la noche llego del trabajo muy cansado, salgo muy temprano. Y yo digo, bueno, ahí está lo primero, no tiene una comunión con Dios. Vuelvo y le pregunto y se congrega. No, pues de vez en cuando, porque hay veces estoy muy cansado, hay veces esto. Entonces, oiga bien esto. Primera pregunta, su relación con Dios, su comunión, cero, nula. Se congrega, va a la iglesia de vez en cuando. O sea que tampoco hay una vida de iglesia. Y le hago otra pregunta y le digo, ¿y cómo está su vida en compartir el evangelio? En enseñarle a otros no, pues que no soy capaz, que esto, la verdad, no. No lo hago porque no sé, porque no conozco mucho y porque me da vergüenza. Oiga, no está cumpliendo con la gran comisión. Y le hago esta otra pregunta y le digo, ¿y cómo es su vida en cuestión de mayordomía? ¿Cómo es su vida en cuestión de ofrendar, de diezmar? Diezma, ofrenda. Y abre los ojos y dice, no, pastor, no me alcanza la verdad. Vivo muy apretado porque tengo muchos compromisos, muchos gastos, muchos estos. Y entonces lo que yo le digo a la persona, le digo, ¿y cómo quiere prosperar? ¿O cómo quiere que le vaya bien? Si no tiene una vida devocional diaria, no se congrega fielmente, o sea, no tiene vida de iglesia, no comparte el evangelio con otras personas. En el tema de la mayordomía, no ofrenda, no diezma. Y usted se está preguntando por qué no prospera si lleva años en la iglesia. Y entonces muchos como que se quedan mirando, me dice, ya, si ve que la respuesta se la dio usted mismo. Porque
yo sé que una persona que prospera y una persona que tiene comunión con Dios todos los días, que ora, que lee la palabra todos los días, que se congrega, que tiene vida de iglesia, que lleva a sus hijos para que sus hijos se planten en la iglesia, una persona que comparte el evangelio, que es fiel con su ofrenda, con su diezmo, es una persona que prospera. Entonces, mire que aquí no está fallando Dios, aquí estamos fallando ¿son quién? Nosotros. Y tenemos que empezar a mirar es qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo para poder decir por qué no prospero, por qué no avanzo en mi vida cristiana. Entonces, a la persona que me dijo eso, quiero responderle de esta manera. 1, su vida de oración, de devocional con Dios tiene que ser diario. Su comunión con el Señor. Ahora, plántese en una iglesia, plántese, sea fiel, no vea la iglesia como un pasatiempo, porque si usted ve la iglesia como un pasatiempo, entonces sus hijos van a crecer y no van a querer congregarse. Y entonces la Biblia dice que prosperan los que están plantados en la casa de Dios. Otro, comparta el evangelio, háblele a su familia, a sus amigos del amor de Jesús, comparta el testimonio de Jesucristo. Y por último, sea fiel con sus ofrendas y con sus diezmos. Y dice la Biblia que se abrirán las ventanas de los cielos. Nosotros aquí como iglesia, cuando hablamos de este tema, muchas veces hemos desarrollado una parte que es muy fundamental y la llamamos el 70-30. ¿Y qué es el 70-30? En muchas ocasiones he predicado mucho de ese método 70-30 y este método funciona. Y es que es todo lo que ganamos, sacar el 70% y el 30%. El 70% para nuestros gastos, para pagar los servicios, para el mercado, para todo. Y con el otro 30% dividirlo en 3 partes, 10, 10 y 10. 10% para ahorrar, 10% para invertir y 10% para hacer negocios con Dios. ¿Cómo? Su ofrenda, su diezmo. Y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que vamos a ir empezando a colocar nuestras finanzas en orden y Dios va a empezar a prosperar. Entonces, a la persona que se hace esta pregunta o que me ha hecho la pregunta ¿por qué llevo muchos años en la iglesia o en una iglesia y no prospero? Pues le respondo de esa manera. ¿Cómo es su vida con el Señor? ¿Cómo es su comunión con Dios? ¿Cómo es su relación con Dios? Y si quiere aprender más del método 70-30, pues lo invito a que se plante en la iglesia y aprenda y se va a dar cuenta que Dios lo va a empezar a prosperar y a bendecir. Bueno, se nos acabó el tiempo. Quisiera seguir dando más respuestas a muchas preguntas y quiero decirles esto, si tienen preguntas, envíennoslas, que no somos los sabelotodos, pero vamos a tratar de darles respuesta y vamos a hacer otro programa en otra ocasión para darle respuesta a todas sus preguntas. Envíenlas por interno, use el WhatsApp de la iglesia, el interno aquí por el Messenger y envíenos las preguntas que haremos otro programa y le vamos a tratar de dar respuesta a todas sus preguntas. Pero por ahora vamos a orar y si hay alguna persona que a lo mejor nos escucha por primera vez y no ha entregado su vida a Cristo, hoy es la oportunidad y quiero que reciba al Señor Jesús en su corazón. ¿Cómo lo va a hacer? Pues haciendo una oración y yo quiero guiarlos en esto. Y voy con las personas que por primera vez nos escuchen y quieren entregar su vida a Jesús. Quiero que digan conmigo, Señor Jesús, en esta noche yo creo que tú me has amado tanto que entregaste tu vida por mí en la cruz. Hoy te pido, Señor, que me perdones por todo pecado que he cometido, porque reconozco que soy un pecador. Hoy te recibo y te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Entra a mi vida, entra a mi corazón y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús, amén. Mi amigo, si tú hiciste esta oración por primera vez, créeme que el Señor ha entrado a tu corazón, ha perdonado tus pecados y te doy este consejo. Ahora te queda es a ti congregarte, conseguirte una Biblia y buscar una iglesia donde enseñen la Biblia. Te invito acá con nosotros. Tenemos 2 reuniones los domingos, una a las 8:45 y otra a las 10 de la mañana, que son reuniones maravillosas. Estamos cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad para que estés tranquilo o tranquila. Y bueno, a todos los demás vamos a orar para que seamos despedidos. Señor, te damos gracias en este día.
Hoy bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por la palabra de hoy, clara como el agua. Y gracias, Señor, porque sé que tú nos has dado respuestas a muchas preguntas y a muchas incógnitas que había en nosotros. Sé que todavía hay muchas más preguntas en los oyentes, en los hermanos, en los amigos, pero sé, Señor, que tú vas a dar respuesta a todas ellas, porque tú eres el Dios que responde y el Dios que afirma los corazones. Gracias yo te doy. Hoy levanto mi mano para bendecirlos y declaro la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre sus vidas, sobre sus casas y sobre sus familias. Los bendigo en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.